Bueno, continuamos para intentar mantener este buen ritmo. Seguimos con la última mesa de comunicaciones libres y empezamos con el doctor Jorge Bedía del Centro Hospitalario La Paz. Nos hablará de, doctor, todavía me duele, ¿hasta cuándo podemos esperar la mejoría tras una cirugía de artrodesis lumbar? Estudio prospectivo con seguimiento a 24 meses. Buenas tardes, muchas gracias. Como bien ha dicho, mi nombre es Jorge Bedía, soy residente en el Hospital de La Paz y hoy quería hablar un poco sobre dolor, sobre calidad de vida en el posoperatorio de cirugías de la columna lumbar. Como ustedes bien saben, un comentario al que hacemos frente muchas veces los médicos es, después de la cirugía: doctor, todavía me duele, ¿hasta cuándo tengo que esperar a que estado de la cirugía me haga efecto? Y, como bien ha explicado el doctor Vázquez esta mañana, hoy en día los outcomes, los resultados reportados por los pacientes, se están estableciendo como el parámetro fundamental para catalogar si una cirugía ha sido o no exitosa. Y aunque sabemos que nuestros pacientes van a mejorar, o pensamos que van a mejorar, no sabemos exactamente cuándo lo van a hacer, porque hay una variabilidad importante entre unos pacientes y otros. Por eso, nuestra idea de hacer este trabajo, medirnos a nosotros mismos cuándo conseguimos que los pacientes mejoren y si podemos hacer algo o podemos predecir cuándo y cómo y quiénes van a mejorar más. Entonces, nuestro principal objetivo es describir la mejoría de nuestros pacientes tras una cirugía de columna lumbar y, de una forma un poco preliminar, establecer qué factores pueden influir en su mejoría y si podemos modificarlos de alguna manera. Entonces, lo que realizamos es un estudio prospectivo. Recogimos la mayoría de los pacientes intervenidos de patología degenerativa lumbar. Para unificar un poco el grupo, eran pacientes a los que les íbamos a hacer una descompresión vía posterior y una artrodesis transpedicular, mayores de 18 años, y les hacemos una valoración pre y en el posoperatorio hasta los 24 meses. Las principales variables, dolor tanto de miembros inferiores como a nivel lumbar, y escalas de discapacidad, sobre todo el índice de ODI, que es la más reconocida. Establecimos unos parámetros de mejoría que considerábamos clínicamente significativa, en el caso del EVA de unos 20 puntos sobre 100 o un 30% respecto a lo inicial, y en el caso del ODI una mejoría del 10%. Entonces, lo que hemos conseguido recoger por ahora son 47 pacientes que han completado un seguimiento estricto de encuestas y valoraciones hasta los 2 años. Como ven, la mayoría son mujeres de una edad media en torno a los 65 años, con una IMC en el rango del sobrepeso. Casi 1 de cada 5 pacientes son fumadores activos y prácticamente 1/3 de los pacientes habían sido operados ya previamente de la columna. Como veis, la indicación es, a pesar de nuestro intento por homogeneizarla un poco, es variable, sobre todo estenosis lumbares, y la mayoría de las fijaciones que se hicieron son de un solo nivel, y en nuestro grupo, por el momento en el que se realizaron, la mayoría se hicieron con una guía de navegación robótica. En el preoperatorio, pacientes muy afectados, con dolor de más de unos 4 años de evolución, con unas escalas tanto de dolor como de discapacidad, de una afectación muy importante de su calidad de vida y una discapacidad grave, de un ODI medio de en torno al 50%. ¿Qué vemos en el posoperatorio? Que ya en el posoperatorio precoz, a las primeras semanas, una caída drástica tanto del dolor como de la discapacidad, se reduce a más de la mitad, y que esa mejoría se mantiene luego en el posoperatorio. Como veis en los gráficos de abajo, cada línea representa un paciente. Entre la columna, digamos, preoperatoria y en el primer seguimiento, la mejoría es muy importante, y como parámetro que nos ha resultado importante y que merece la pena destacar, en cuanto al índice de discapacidad, el índice ODI, sí que vemos que pasado el año hay pacientes que siguen mejorando y que siguen teniendo menos discapacidad que en el preoperatorio.
Para saber cuáles son los pacientes que consiguen la mejoría clínicamente significativa, pues lo tenemos aquí registrado. Sabemos que la gran mayoría, la inmensa mayoría de nuestros pacientes consiguen esa mejoría que habíamos establecido como clínicamente relevante, y a los 2 meses, pues como ven, pues en torno a un 80% de los pacientes lo consiguen con el dolor, pero más de un 95% consiguen esa mejoría significativa de discapacidad, que al final es el parámetro que a nosotros nos parece un poco más global, que recoge el estado funcional realmente del paciente, también incluye una valoración subjetiva del dolor, y es un poco lo que nos parece más relevante. Cuando queremos hacer un estudio preliminar de qué factores que hemos podido recoger influyen en el posoperatorio, que, bueno, estableciendo alguna mayor o menor mejoría del ODI a 24 meses, vemos que el tabaquismo parece que influye en una peor evolución, que pacientes que llevan más tiempo de dolor parece que tienen una peor recuperación igualmente. Lógicamente, aquellos que parten de una situación peor tienen más margen de mejoría, y aquellos que requieren cirugías más agresivas, pues también les cuesta más la recuperación. Cuando intentamos ver qué influencia tiene de forma independiente con un análisis multivariante preliminar, digamos, realizamos sobre las variables que habíamos comentado anteriormente, sí que parece confirmar que tanto el tabaquismo como una necesidad de cirugías más agresivas, de instrumentaciones más largas, influyen negativamente sobre una mejoría funcional a largo plazo, igualmente como antes en el ODI a 24 meses. Por tanto, nuestros hallazgos, pues lo que van es en línea a la evidencia que hay ahora mismo publicada, sobre todo en cuanto a línea temporal de la mejoría de los pacientes. Parece que hay una mejoría inicial muy marcada, y que luego, pues, los pacientes alcanzan una meseta clínica en la que ya pasado el año, sobre todo en parámetros de dolor, es una mejoría muy escasa, pero sí que cabe destacar que en parámetros más generales de dependencia, en este caso el ODI, sí que parece que sigue habiendo algo de mejoría. En cuanto a variables y perioperatorias, digamos, que influyen sobre la mejoría, parece que el tabaquismo, que es algo que podemos, digamos, decirle claramente al paciente, predice una peor evolución de su dolor y su discapacidad. Lógicamente, pues, nuestro estudio es un estudio unicéntrico, con un tamaño muestral pues, bastante humilde, y nuestra muestra, a pesar de nuestro esfuerzo, pues, sigue siendo bastante heterogénea, tanto en indicaciones como en tipo de intervención y demás. Y el seguimiento, pues, limitado por ahora en todos a los 24 meses. Pues, por supuesto, pues, habrá factores que no hayamos tenido en cuenta y puedan influir: la evolución natural del paciente, la progresión de la edad, etc. Por concluir, parece que los pacientes, a ese comentario que nos hacen, le podemos decir: sí, usted lo más probable es que vaya a mejorar, lo más probable es que vaya a mejorar pronto, después de la cirugía, y que esa mejoría se vaya a mantener al menos a los 2 años. Y que algunos factores, como si usted, pues, es fumador activo, van a hacer que mejore menos que otros pacientes de sus mismas características. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta de la audiencia? Doctor Mostaza, por favor. Muy bien, te felicito. Pero, oye, yo he notado que el dolor lumbar, el dolor posquirúrgico de los pacientes que operamos de columna, pues es que ahí está. Y es que es una de las mayores tasas de bajas laborales. Entonces he notado que no pones el aspecto psicosocial, el aspecto psicológico del paciente. Y es que creo que es muy, 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 muy importante. Porque fíjate, yo tengo un paciente
que le operaron de la hernia discal, que se le hizo una artrodesis, que se hizo un abordaje anterior, no lo operé yo, y mal, fatal. Y hoy, curiosamente, antes de Navidades le dieron una invalidez y el día 22 de diciembre le tocaron 500.000 o 600.000 euros en el gordo de la primitiva. ¡Jo! Está de cine. Verídico. Y es que necesitamos el dolorímetro. Tenemos termómetro, tenemos glucosímetro, tenemos no sé qué. ¿Qué coña? ¿Por qué los ingenieros, y yo me considero un parte de ello, no se desarrolla el dolorímetro? Será difícil porque, como decía el doctor Martín, a veces el dolor es un sentimiento. Ahí está. Pues el dolorímetro más el... Quería dos preguntas prácticas. ¿Cómo tenéis organizado o estructurado la medición del ODI? ¿Lo tenéis formado por un equipo de enfermería? ¿Sois vosotros que lo hacéis dentro de la propia consulta? Porque es uno de los factores que a veces limita la realización de estas encuestas. Y luego lo que he visto es que ¿habéis evaluado la rehabilitación prequirúrgica y posquirúrgica? Y si fuese así, ¿esto podría llegar a mejorar los resultados? Sí, bueno, muchas gracias. La verdad que son escalas que dan dolores de cabeza para el paciente, porque la interpretación a veces hay que insistirle mucho y explicarles en lo que quiere decir algunos ítems, y sí que ha sido pues un trabajo bastante laborioso. Se han realizado en consulta, digamos que ajustando un poco la realización de las encuestas y programando las consultas cuando las queríamos hacer. Y aún así, pues ha costado, sí. Es un esfuerzo del profesional de este paso de consultas, ¿no? Que a veces puede ser un factor limitante. Sí, claro, y prolonga el tiempo de consulta y, claro, o sea que está bien cuando quieres saber un poco realizar este tipo de trabajos, pero quizá si le tienes que hacer a 15 posoperados a la semana el ODI con todos sus ítems... Tendríamos pues, que hacérselo a todos, de forma automática, y que nosotros no tuviésemos que estar ahí detrás. Sí, Ese tendría que ser nuestro objetivo. Hoy en día, con la inteligencia artificial, igual una tablet ahí que ya nos dé el resultado definitivo y que el paciente lo vaya haciendo mientras está en la sala de espera, sí. Autoadministrable. Bueno, no sé. Es un trabajo muy sencillo, pero muy informativo, que os animo a que lo publiquéis. Porque si juntáis a una N un poquito más grande, con el estudio multivariante, la verdad es que eso es casuística real y muy informativo para nosotros y para los pacientes. Nosotros vamos por una cuestión de que le ves al paciente la consulta a las 3 semanas o 4 y te dice, bueno, ¿y cuándo hace efecto esto? Y dices, pues espero que pronto, porque yo ya lo he dejado lo mejor que he podido. Sí, bueno, pues nada, gracias. Pasamos a la siguiente. Pues la siguiente es fusión intersomática lumbar por vía lateral. Experiencia en nuestro centro y revisión de la literatura por María Juliana Cuadros López del Centro Hospital Universitario Politécnico La Fe de Valencia. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Como habéis dicho, soy Juliana Cuadros, residente de segundo año del Hospital La Fe en Valencia, y he traído nuestra experiencia con la fusión intersomática lumbar por vía lateral o XLIF. La fusión intersomática lumbar por vía lateral TransPsoas es una técnica que fue descrita entre los 2000 y 2006. Es una técnica que ofrece como ventajas la reducción de las complicaciones vasculares asociadas al abordaje anterior y limita el trauma de los tejidos blandos de los abordajes posteriores. Utiliza incisiones más pequeñas, lo que finalmente se concluye en una menor estancia hospitalaria, y como complicaciones las más importantes es la lesión de las estructuras nerviosas, principalmente del plexo lumbosacro, como el nervio femoral, el femorocutáneo, el hilo inguinal, el hilo hipogástrico y el genitofemoral. Bueno, la mayor información bibliográfica obtenida del XLIF está obtenida por series de casos, por lo que quisimos recoger la nuestra y contrastar los resultados. Entonces, nuestra técnica quirúrgica es esta: posicionamos al paciente en decúbito lateral derecho, utilizamos un balón neumático para ampliar el ángulo entre las costillas y el hueso ilíaco, colocamos la columna de manera perpendicular con 4 apoyos, uno en el sacro, uno en pubis, uno interescapular y uno en el abdomen.
y luego fijamos al paciente de esta manera, con el miembro inferior izquierdo de manera flexionada para no tensar al músculo psoas. Utilizamos en todos los pacientes monitorización neurofisiológica. Y luego localizamos el nivel con ayuda de fluoroscopia. En caso de que sea un nivel, hacemos la incisión centrada en el disco intervertebral, como vemos en la imagen. Y en caso de que sea 2 niveles, se hace una incisión oblicua desde el extremo superior del cuerpo vertebral superior al inferior. Luego hacemos la disección por planos y una vez que estamos en retroperitoneo localizamos nuevamente el disco intervertebral con la ayuda del alambre de Kirchner y guiados por fluoroscopia. Es aquí importante que el alambre esté lo más situado en el centro posible, tanto en AP como en lateral. Luego introducimos las cánulas dilatadoras de manera progresiva y estimulamos en los 4 puntos cardinales en cada una de estas, usualmente de menor a mayor, y buscamos una distancia de seguridad de al menos 8 a 12 miliamperios del plexo lumbar. Una vez comprobada la seguridad del abordaje, colocamos el separador que usamos, que es el MARS 3V, con una valva hacia craneal, una hacia caudal y una hacia anterior, y distraemos la craneal de la caudal. Luego procedemos a la disectomía. Rompemos también el anillo contralateral, esto también guiado por radioscopia. Introducimos el Schaefer, que nos ayuda a decondrificar los platillos vertebrales y a dilatar aún más el espacio intervertebral. Colocamos el probador de caja, que nos da la longitud exacta de la caja. Colocamos la caja definitiva con injerto óseo y que posteriormente es expansible. Y finalmente fijamos la caja con los tornillos oblicuos, tanto en la vértebra superior como inferior. Entonces, nuestra serie hicimos un estudio retrospectivo, incluimos pacientes mayores de 18 años, todos intervenidos mediante la técnica previamente descrita, entre el 2021 hasta la actualidad. Incluimos 28 casos, la media de edad fue de 63 años, siendo 20 mujeres y 8 hombres, y la indicación más frecuente fue el síndrome de nivel adyacente en el 70% de los casos. Dentro de ellos, 4 tuvieron listesis leve, 2 escoliosis degenerativa y 2 síndrome de espalda fallida de manera concomitante. Y luego el 30% restante, la indicación fue la espondiloartrosis, 2 de ellos con pseudoartrosis y 2 con escoliosis degenerativa. En el 85% de los casos intervenimos un solo nivel, siendo el más frecuente L2, L3. La altura media de la caja intersomática utilizada fue de 10.6 milímetros. Y en 27 de 28 casos utilizamos la técnica stand-alone. En un total, finalmente colocamos en un total de 32 cajas intersomáticas. En cuanto a los resultados clínicos, medimos la escala visual analógica para el dolor y también el índice de discapacidad de Oswestry, con una media de seguimiento de 32 meses. En cuanto al EVA, tuvimos una mejoría del 89%, siendo significativa en el 61%, considerando esto una disminución en la escala de al menos 5 puntos. Y luego en el ODI tuvimos una mejoría significativa del 72%, considerando también la mejoría de al menos 15 puntos. Los resultados radiológicos los medimos con la lordosis preoperatoria comparada a la postoperatoria y tuvimos una ganancia media de 3.8 grados de lordosis lumbar. En cuanto a las complicaciones, la más frecuente fue la meralgia parestésica en el 14% de los casos, seguida de la paresia del nervio femoral, que fue leve en todos los casos, de 4/5, y transitoria y autolimitada. Esto fue en el 11% de los casos. Y luego tuvimos un paciente que se tuvo que reintervenir en el mismo ingreso por la obstrucción del dispositivo intersomático. Durante el seguimiento de 2 años y medio de promedio, 4 pacientes de los 28 tuvieron que tener una nueva cirugía de columna lumbar. En estos casos fue por progresión de su patología de base de la columna. Entonces, en cuanto a la discusión, contrastamos nuestros resultados clínicos y la tasa de complicaciones con lo que dice la literatura. Tenemos aquí este estudio, que es un metaanálisis de 1.409 pacientes, en los que reporta una media de EVA postoperatoria en los diferentes estudios entre el 0.5 a 4.9 y la nuestra es de 3.8. Y luego el ODI también postoperatorio, que los reporta entre el 24 a 41, el nuestro siendo de 26.6. En cuanto a la tasa de complicaciones, también tenemos este otro metaanálisis que incluye 4.697 pacientes, que reporta una tasa de complicaciones neurológicas similar a la nuestra, un rango entre 5 a 21%, el nuestro de 11 a 14%. Y en este punto tengo que acotar que el mayor riesgo es en los niveles más bajos, principalmente L4, L5,
y que las complicaciones suelen ser reversibles. En cuanto a la reintervención por falla de la técnica suele ser menor al 1 al 4%, y la indicación más frecuente es el síndrome de nivel adyacente, que creemos que es ideal porque genera un acceso virgen, evita la hemo y la retrodesis y el uso de conectores. Y para concluir, tenemos que el XLIF provoca una mejoría significativa en la intensidad del dolor y funcionalidad, principalmente en el dolor lumbar, aunque también radicular, si hay una adecuada descompresión indirecta. Ofrece grandes ventajas versus otros abordajes, con menos lesión vascular, menos traumatismo de tejidos blandos, menos complicaciones a nivel de herida quirúrgica. Suele ser un abordaje virgen en pacientes reintervenidos. Tiene también múltiples indicaciones, principalmente en el síndrome de nivel adyacente e ideal en niveles altos. Y las complicaciones neurológicas son leves, en su mayoría transitorias, y para esto creemos que es fundamental la monitorización neurofisiológica. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Alfonso, ¿has visto? ¿Está Alfonso? Tu charla está haciendo efecto, ¿eh? Ya tenemos 2 con prompts. Ya tenemos 2 presentaciones que han presentado prompts. Por algo se empieza. Me parece muy bien. Faltan los prems. Gracias. ¿Sí? Gracias. Bueno, continuamos. Abordajes múltiples en tiempo único para patología lumbosacra compleja degenerativa, estrategias quirúrgicas. Doctor Pedro Pérez, del Hospital Universitario Politécnico de la Fe. Gracias, buenas tardes. Soy Pedro Pérez, neurocirujano del Hospital de la Fe de Valencia, y vamos a presentar 4 casos que operamos el año pasado de abordaje múltiple en diferentes posiciones. Nosotros no disponemos en nuestro hospital de robot quirúrgico, sí de neuronavegador, pero no de robot, y lo que hemos hecho ha sido 4 casos de patología compleja y aprovechar para revisar cuál es la mejor manera de ser más eficiente en cuanto a los flujos de personal y de aparato en el quirófano. La introducción sería que hace falta en estos casos un aumento, hay un aumento en demanda, ¿no? Por el envejecimiento de la población, el desarrollo de técnicas mínimamente invasivas, nuevos abordajes y por el desarrollo tecnológico que hemos comentado. La expectativa en la sociedad es cada vez más alta, tanto de resolver todo en un solo acto y no en varios para ahorrar tiempos de anestesia y asumir un menor riesgo y un menor tiempo de recuperación. Como vengo diciendo, nosotros lo hemos hecho de una manera secuencial, con diferentes cambios de posición que ahora analizaremos, frente a otros hospitales, otros centros que disponen de robot quirúrgico y pueden hacerlo en una single position, ¿no? Como ha comentado el doctor Domínguez, por ejemplo, esta mañana. En cuanto a las indicaciones, son casos principalmente ya intervenidos, aunque también hay algún caso, como veremos, de virgen, de nueva intervención, casos de pseudoartrosis, de síndrome de nivel adyacente sobre todo, y un caso también de escoliosis degenerativa del adulto. Las limitaciones podrían ser el número de niveles, en casos de mucha obesidad, comorbilidades, edad muy avanzada, una osteoporosis importante, etc. Y los factores de éxito principalmente es una buena indicación quirúrgica de cada caso, evaluándolo individualizadamente, y la curva de aprendizaje de todo el equipo. Como digo, vamos a analizar este flujo de personal, de materiales y el posicionamiento, y a continuación también el resultado de los casos, tanto en escalas analógicas de dolor, el ODI y el resultado radiológico. En cuanto a la disposición de material, nosotros en quirófano tenemos esta disposición más o menos. Podemos ver que hay muchas personas en quirófano, la verdad, quizá demasiadas, entre el cirujano, ayudante, auxiliares, enfermeras, técnicos, bueno, ya os imagináis, anestesia, como en todos los hospitales, celadores cuando tienen que ayudar al cambio de posición, neurofisiólogo, etc. Y esto conlleva, pues bueno, que a veces sea difícil organizarse, que el tiempo quirúrgico se alargue, que los tiempos de cambio de posición haya que mejorarlos, desde luego, e incluso que pueda haber una mayor tasa de infecciones. Es algo que hay que tener muy en cuenta, ¿no?, estos casos. Más cuando son pacientes ya multioperados, en ocasiones mayores o con factores de riesgo. Vamos a ver cambios de posición tanto de decúbito prono-lateral como de lateral a prono y un par de casos también de doble cambio de posición de prono-lateral y luego prono otra vez. Nuestra posición en el decúbito lateral para los casos de XLIF o de OLIF pues es la que ha comentado la doctora Cuadros, ahí la tenemos, con las bandas elásticas, y muy importante el balón neumático bien hinchado para abrir el flanco izquierdo, siempre en el decúbito lateral derecho, lo solemos hacer. La evaluación clínica, como digo, será con estas escalas y la radiológica. Resultados son 4 pacientes, 3 mujeres y un varón, de 56 a 72 años, todos con espondiloartrosis multinivel. En 3 casos hay pseudoartrosis, en 2 de ellos síndrome de nivel adyacente, un caso de ellos coexisten ambas patologías, y una escoliosis degenerativa.
Como digo, el cambio de posición, en el caso de hacer doble cambio de posición, empezando en prono, lateral y otra vez prono, medimos una media de 55 minutos, casi una hora en ambos casos. Siempre hay que tener en cuenta que el cambio habitualmente de prono a lateral conlleva mucho más tiempo para la correcta colocación que el cambio de lateral a prono. Y los casos en que solo se hizo un cambio de posición, de prono a lateral o de lateral a prono, indistintamente, fueron de unos 40 minutos el cambio de posición. Y como vemos, en todos los casos usamos cajas intersomáticas vía anterior, anterolateral o lateral, lateral, y en uno de ellos también vía anterolateral por Olive Presoas. Este es el primer caso, varón de 66 años, multioperado, es un failback syndrome, y una pseudoartrosis muy importante, por la que fue operado ya en diversas ocasiones. Esta última cirugía consistió en retirada de tornillos aflojados en prono, en lateral colocar una caja Transoas X-Leaf L2-L3, que es era el disco más afectado, y a continuación artrodesis de todos los niveles, más subir un poco y bajar un poco más, hasta T11, S2 ilíacos. Es un caso que no ha ido bien clínicamente, también es verdad que la evolución es corta, es del año pasado, lleva un año ahora, justo de febrero, y no ha mejorado. Además, tenemos que en la actualidad está empezando a aflojarse también la construcción de los niveles inferiores, sobre todo el S2 alar ilíaco y el S1, también el de arriba, los extremos, como es lo habitual, en T11, y además está perdiendo ya un balance que tenía bastante bien conservado después de operar y está venciéndose hacia adelante, como vemos en la placa lateral. Segundo caso es una mujer de 61 años, un caso virgen, con una escoliosis degenerativa del adulto, de convexidad lumbar izquierda, de 20 grados de COP, y que se operó en un solo tiempo, primero en lateral, para el X-Leaf LTSL4, que era el disco más afectado y el lápiz de la curva de la olistesis, y colocar la artrosis pedicular en prono de L3 a L5. Tiene una buena situación clínica y ahí tenemos la escopia en quirófano y el control. Tercer caso, mujer de 56 años, con una pseudoartrosis del tornillo L3, también multioperada, en este caso sí multioperada, y además había sufrido ya un nivel adyacente, por lo que había que haberlo intervenido más veces previamente y había subido de nivel y bajado de nivel, etc. En este caso lo que hicimos simplemente fue, esta vez al revés, prono y lateral, en prono para retirada de los L3 que estaban aflojados, cortando las barras con una sierra de tusteno, y luego en lateral colocar la caja en ese mismo nivel, no era un adyacente sino un aflojamiento, y colocar la caja de Transoas X-Leaf en ese mismo LTSL4. Y por último, otro caso, mujer de 72 años, más mayor, también multioperada, también con muy mala capacidad funcional, es un caso, la verdad que también muy severo, de niveles adyacentes, incluso dos niveles arriba, L1, L2, L2, L3, una listesis 4-5 y un aflojamiento en este caso de los tornillos L5 que llevaba previamente. Fue un caso de doble cambio de posición, prono para retirada de tornillos L5 sueltos y de barra, lateral tanto para colocar una caja de X-Leaf en L1, L2, que era el disco más afectado, Transoas, y además una Olive también en la misma intervención, L4, L5 por vía Presoas, y luego de nuevo en prono para volver a colocar tornillos y cementar los L5. También tiene de momento una buena evolución clínica. Por tanto, los resultados es que en 3 de 4 pacientes, 75%, han tenido una mejoría significativa, con una media de mejoría en la VAS, la analógica escala visual, de 4,75 puntos y en el ODI de 31,5%. Aún así, todos ellos, aunque vemos que 3 son de mejoría significativa, todos ellos siguen encontrándose en una escala de discapacidad moderada severa, aunque también es verdad que llevamos poco tiempo de evolución, ya que el seguimiento es de como mucho un año. La única complicación fue una paresia leve y transitoria a nivel femoral, un abordaje Transoas de caja X-Leaf y que se recuperó de forma autolimitada. En cuanto a la discusión, bueno, es obvio, ¿no?, que el abordaje múltiple en un solo tiempo quirúrgico y no en varios hace que se reduzca notablemente la estancia hospitalaria, reducir el número de intervenciones, también el tiempo anestésico y los procedimientos que requieran anestesia general y el riesgo que ello conlleva, y además pues, que genera un beneficio económico en cuanto al ahorro de estos ingresos repetidos y de la estancia hospitalaria y de intervención. En cuanto a hacerlo secuencial o hacerlo de forma simultánea, nosotros, como digo, lo hemos hecho de forma secuencial, pero en los centros, sobre todo con navegador y sobre todo con robot quirúrgico, pues bueno, como ya sabemos, se ha comentado ya en charlas anteriores, existe la posibilidad de hacerlo de forma única, en una posición en single position, tanto en decúbito prono, en la fusión lateral en prono, bien descrita aquí, o en decúbito lateral single position para colocar retrodesis, pues eso, en intersomáticas, transoas, presoas, incluso un LALIF en posición lateral y a la vez los tornillos pediculares navegados. Hay series de casos en cuanto a la revisión que hablan de que este posicionamiento único mejora el tiempo quirúrgico, como es bastante evidente en nuestra experiencia,
y que pueden mejorar incluso este artículo de arriba, ¿no?, que habla de una serie de más de 300 pacientes donde parece que es significativamente mejor en cuanto a pérdida de sangre, estancia hospitalaria, mayor precisión, menor tasa de complicaciones, menor radiación, obviamente, eso sí. Incluso hablan de que pudiera haber una menor tasa de infección, aunque esto no está demostrado, es dudoso. Mientras que otras series, que también son de una muestra grande, por ejemplo la de abajo, habla de que solo hay una diferencia significativamente mejor en cuanto al tiempo quirúrgico, ahorrando unos 44 minutos de media en cada caso. También sería discutible un buen tema de discusión, ¿no?, si es verdad que está demostrada que tenga todo ese beneficio o no en todas las variables. Y luego he puesto este artículo, ya acabando, que me ha llamado la atención, que es de este año, del mes pasado, que es un grupo japonés y que describe, en cuanto a la posición de las piernas en decúbito lateral para el single position, describe cuál es la mejor posición para que la lordosis que perdemos al ponerlo en lateral se pierda la menor posible, ¿no?, respecto a la bipedestación. Entonces habla de todas estas posiciones, ambas piernas neutras, solo una a 30 grados, una a 60, las dos, y llegan a la conclusión, parece que una serie también bastante larga, de que la mejor posición para que la pérdida de lordosis sea la menor posible respecto a la bipedestación, ya que se va a fijar en esa misma posición, es single position, es la de 30 grados en la pierna de abajo, en el decúbito lateral derecho sería en el hemisferio derecho, y ningún grado recta la pierna de arriba. Es una cosa que me ha parecido curiosa, es también discutible. Y para concluir, el abordaje múltiple a la columna lumbosacra en un solo tiempo es una alternativa eficaz para la sobrepatología compleja multinivel. Reduce la morbilidad asociada a múltiples anestesias y estancias hospitalarias. El éxito del procedimiento radica en la planificación preoperatoria exhaustiva, evaluando cada paciente de forma individualizada. La curva de aprendizaje es vital y la estricta organización logística en quirófano para llevar a cabo dichas técnicas y el cambio de posición, que sea lo más rápido posible y lo más estéril posible. Y para terminar, pues bueno, la cirugía en posición única sí que depende en gran medida, ¿no?, de los recursos tecnológicos y aportaría ventajas como las que hemos visto. Un menor tiempo quirúrgico, pérdida de sangre, estancia hospitalaria, y no está tan demostrado, y bajo mi punto de vista quizá no lo esté, porque para la tasa de complicaciones o resultado clínico final o radiológico yo creo que es muy similar, ¿no?, en ese caso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pérez. Perdón que me he pasado un poquito. Por lo que veo, ¿no?, en algunos casos estos de pseudoartrosis que has tenido, Sí. bueno, pues has preferido retirar la instrumentación, poner la caja y luego volver a poner la instrumentación otra vez. ¿No te has planteado no retirarla inicialmente? No te he escuchado. Por lo que veo, en estos casos de pseudoartrosis has optado por retirar la instrumentación, poner la caja por vía lateral y luego volver a poner la instrumentación, ¿no?, Sí. para solucionar la pseudoartrosis. Y aunque no hubiese quedado tan bonito luego el postoperatorio, ¿no te planteaste no retirarla y poner directamente la caja, el ex-leaf, etcétera, la caja lateral y dejar los tornillos con la osteólisis esperando que solo con el abordaje lateral fuese a fusionar? Pues la verdad que no lo planteé. En nivel adyacente sí, que es muy habitual, como ha comentado la residente, pero en un nivel que ya está incluido dentro es un segmento incluido en la artrodesis, ¿no?, cuando ha habido pseudoartrosis o aflojamiento, la verdad que siempre me he planteado el retirarlo y el fortalecerlo en la columna anterior, pero siempre con retirada previa, sí. Sí, bueno, porque creo que lo he estado hablando con alguien, no sé si con Víctor, porque casualmente, y hombre, es verdad que luego estéticamente la imagen claro, uno siempre, no es buena, pero igual desde un punto de vista práctico, pues sí, no yo lo también veo, hubiera hecho lo mismo que no tú. es descabellado, ¿no? Uno piensa que eso no va a abrir, ¿no?, hasta que no, pero si uno se está flojo, puede ser una opción. Sí, hola, enhorabuena por tu charla. Gracias. En base a este tema, es el concepto del overpowering ¿no?, de darle más fuerza y artrodesar sin quitar las barras. Yo creo que un concepto importante también es ver cuánta barra sobra. Si tienes un poquito de margen de barro, la tienes muy justa. Obviamente el resultado estético no es tan bueno, pero en tasas de artrodesis hay muchos artículos que lo apoyan y te evitas también... Sí, si tienes suficiente barra, ¿no? Sí. Vale. Gracias por tu comentario. Gracias, doctor Pérez. Pues tenemos que pasar ya a la Muchas última comunicación, que se titula Manejo de la fractura de odontoides mediante fijación con tornillo transodontoideo. Resultados clínicos de efectividad en pacientes tratados en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca entre 2015 y 2025. Adelante, Juan. Buenas tardes.
Bueno, antes que nada agradecer al comité científico por aceptar esta comunicación un poco de última hora. Y bueno, vamos a hablar un poquito pues, de la experiencia que tenemos en Salamanca con lo que es el tratamiento de las fracturas de odontoides tipo 2 con el tornillo transodontoideo, ¿vale? Bueno, no tengo ningún disclosure importante para esta charla. Y bueno, entonces, la estrategia óptima y de mayor efectividad para el tratamiento de la fractura de odontoides está todavía por establecer. Siempre hay la eterna discusión de si hacer un tratamiento conservador, ¿vale? O si realmente tenemos que realizar un tratamiento quirúrgico. Y si es un tratamiento quirúrgico, ¿cuál? ¿Vía anterior? ¿Vía posterior? Ha habido una serie de estudios, de metaanálisis, y al parecer lo que está claro es que los pacientes con manejo conservador básicamente tienen mayor mortalidad, sobre todo en pacientes de edades avanzadas. Entonces, a nosotros, desde finales de los años 90, en nuestro servicio siempre se ha utilizado el tratamiento con tornillo transodontoideo, con nuestro antiguo jefe, doctor Morales, que alguno por aquí se acordará de él. Y eso se implementó y desde entonces llevamos tratando estas lesiones de tipo 2 con tornillo transodontoideo. Vale. Básicamente la ventaja es la estabilización que se puede lograr y la preservación de la movilidad, que es muy importante para la calidad de vida. Como podemos saber, tenemos una población bastante envejecida, no solamente en España, sino en Castilla y León. Como vemos en la pirámide poblacional esta del 2024, más del 45% de la población está por encima de los 50 años, con lo cual la incidencia y la prevalencia cada vez es mayor y lo hemos notado con los años. Entonces, el objetivo de este estudio es evaluar esto que estamos haciendo, la morbimortalidad de los pacientes, tratados con tornillo transodontoideos, variables clínicas y radiológicas relevantes para el pronóstico y la funcionalidad del paciente tras la intervención. Es un estudio retrospectivo de 22 casos entre el 2015 y el 2025, aprobado por el Comité de Ética. Las variables recogidas fueron demográficas, clínicas, radiológicas, y entre las radiológicas siempre nos planteamos pues, cuál es la influencia del desplazamiento sagital preoperatorio, cómo el gap, es decir, entre los fragmentos, puede modificar o no los resultados, si hay fusión y reducción y el tipo de fusión, si hay algo si se restaura el balance sagital, si no se restaura, si se afecta el balance coronar. Y los resultados funcionales pues los evaluamos con el EVA, el ASIA, bueno, el ranking y el Neck Disability Index. El análisis estadístico lo hicimos mediante medias y frecuencias absolutas y porcentajes y desviación estándar, y el comparativo pues con test bivariantes por el tamaño muestral, no paramétrico. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con rayo. Tenemos navegador, tenemos exoscopio, pero lo hacemos con rayo. Lo hacemos con rayo porque muchas veces, cuando estamos poniendo el tornillo, una de las cosas que se ve es que a veces el fragmento se mueve, y esto no lo puedes ver con la navegación. Nos gusta la imagen en tiempo real. Y una cosa que utilizamos es el corcho. El corcho lo ponemos entre la mandíbula y el maxilar para que nos haga una apertura y podamos tener una mejor imagen de la odontoides, en proyecciones AP y en proyección lateral. Entre los resultados, pues eso, la media de los pacientes fueron de 69 años, un gran porcentaje del sexo masculino. El mecanismo de lesión, en más de la mitad, fue un mecanismo de lesión de baja energía, caídas del propio pie. El 86% tenían dolor cervical, el EVA era aproximadamente en torno a 5, más o menos 2. Los días de hospitalización después de la cirugía fueron de 4,82 más o menos 3,25. Los meses de seguimiento, 24,8. Lesiones en otras vértebras había en 7 pacientes. Otras fracturas asociadas en el 45% de los pacientes. Solamente hubo una CAD, el resto estaban con una función neurológica completamente conservada. En el ranking pues eran todos bastante independientes antes y después. Había un balance sagital afectado en el 77% de los pacientes y el gap más o menos preoperatorio era entre 4, más o menos de 5 milímetros. Y el desplazamiento sagital aproximadamente de unos 4 milímetros. Bueno, pues aquí vemos pues, que la mayoría son de baja energía, algunos con accidente de tráfico, precipitaciones, accidente taurino y paraneumática de motor por tractor. En cuanto a los resultados postoperatorios, pues vemos que
hemos tenido unos resultados de fusión de 86,4%, la reducción también en ese mismo nivel. Sin embargo, la fusión con un mínimo desplazamiento sagital residual siempre está en torno a la mitad, en torno a un 45%. El desplazamiento sagital residual en las fusionadas de milímetros fue más o menos de 4,9, y el balance sagital se pudo restaurar en todos pacientes, en todos aquellos que estaban afectados, en un 35%. En cuanto al EVA y al Neck Disability Index, mejoraron bastante, como pueden ver aquí. Y el ranking, los pacientes se mantuvieron independientes. No tuvimos ninguna complicación quirúrgica ni mortalidad. Tuvimos 2 complicaciones médicas. Un paciente hizo una diabetes hiperosmolar, un coma hiperosmolar, y otro paciente hizo neumonía. Si intentamos ver si la edad dicotomizada en mayores y menores de 65 años, como más o menos está en la literatura, para decir que un paciente es mayor o no, pues vemos que no existe diferencia en las tasas de fusión, ni de desplazamiento sagital, ni de la reducción. Si intentamos verla como variable continua, tampoco hemos podido ver con las pruebas no paramétricas que hubiera una influencia en los resultados. Sin embargo, lo que sí pudimos ver es que el desplazamiento sagital preoperatorio sí que influye en cómo va a quedar el paciente una vez que pongamos el tornillo. Es decir, si a mayor desplazamiento sagital preoperatorio, evidentemente, pues no te va a quedar completamente reducido y alineado el trazo de fractura. Y esto lo pudimos ver pues haciendo la prueba de Cruz-Calvo-Wallis. Hicimos un ajuste ad hoc por pares y con las 2 variables continuas, midiendo antes y después los milímetros, y no salió significativo, evidentemente. El gap también es una variable importante porque a mayor distancia entre los fragmentos, no solamente también hay un mayor desajuste del balance sagital, sino que también en el postoperatorio no te va a quedar completamente reducida la fractura. En cuanto a la calidad de vida y funcionalidad postoperatoria, hemos visto que el Neck Disability Index y el EVA pues, mejoraron bastante en todos los pacientes. Aquí traje unos casos demostrativos. Por ejemplo, en este caso es un paciente con una fractura tipo 2, donde vemos que ahí el balance sagital se va un poquito hacia adelante, y el balance coronal casi siempre está indemne en estos casos, y bueno, pues con el tornillo se reduce completamente. En este caso se va hacia atrás un poco el trazo de fractura, y con el tornillo podemos reducirlo y fusionarlo bien. Este caso, que parece fácil, y por eso nunca usamos la navegación, fijaros, la fractura apenas es perceptible, pero está. ¿Y qué hicimos cuando le pusimos el tornillo? Pues la desplazamos nosotros mucho más. Era un paciente ya mayor, con una calidad de hueso bastante mala. Y bueno, la imagen es fea, pero el paciente en el seguimiento pues no se quejaba de dolor, y pues para nosotros fue un resultado aceptable, aunque la imagen no fuera muy bonita. ¿Voy terminando ya? Sí, vamos terminando. En este caso, pues estaba completamente desalineado el trazo ese de fractura, y una cosa que nos gusta hacer bastante también es intentar alinearlo con el Mayfield, y básicamente pues se puede reducir el trazo de fractura y con el tornillo se soluciona. No tenemos que usar la vía posterior, en este caso también. Y bueno, pues nada, nuestra tasa de fusión fue de un 86%, está acorde con más o menos lo que está publicado en la literatura. No estaba muy publicado lo que es el desplazamiento sagital y el gap en cómo te va a quedar el paciente, y esto lo hemos visto nosotros en nuestra serie. Y bueno, es importante saber que la edad no es un factor preoperatorio importante, se puede hacer en todos los pacientes, jóvenes y mayores, y nuestros prompts nos indican que es una técnica buena porque restaura pues, la calidad de vida, y los pacientes se marchan sin dolor. Limitaciones principales: es un estudio retrospectivo, es un estudio con una muestra que no es muy grande, y bueno, requerimos hacer estudios prospectivos y de mayor tamaño muestral para detectar mayores diferencias si queremos hacer esto bien, ¿vale? Es una técnica segura, es efectiva. El desplazamiento sagital gap son variables importantes para planificar la cirugía y predecir las tasas de reducción y fusión. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, Víctor. Hola, buenas, enhorabuena por tu charla. Gracias. Mira, te quería preguntar, porque dices que la edad no dificulta los resultados, ¿no? Al final la edad es un número,
pero sí las comorbilidades que se asocian a la edad, ¿no? Y concretamente la osteoporosis, ¿no? Que es como una contraindicación relativa para ir por este tipo de abordaje. Y sobre todo en pacientes mayores, que lo más probable es que esa fractura haya sido causada por un hueso osteoporótico. Entonces, te quería preguntar si lo has tenido en cuenta, porque no lo he visto analizado en el análisis, la calidad ósea, y si crees que tiene alguna implicación clínica en los resultados. Sí, siempre es una preocupación que tenemos todos, ¿no? Con la calidad del hueso, qué tal va a funcionar eso y tal. Pero en verdad no hemos tenido pull-outs que están descritos en la literatura, por ejemplo. No hemos tenido pull-outs. Es verdad que no analizamos sistemáticamente ni hacemos densitometrías a todos los pacientes, pero sí podemos ver en el TAC, en las unidades Homefield, si tienes más de 100 o menos de 100, eso ya es más o menos predictivo. Pero no hemos visto que tenga ninguna influencia, sinceramente. Hay publicaciones que te dicen que sí, que puede haber algún riesgo de pull-out, pero son muchas anecdóticas, ¿vale? Y en nuestra serie no hemos tenido ningún tipo de problema asociado a la edad y a la osteoporosis, por lo menos en esta serie. Es una serie pequeña, pero bueno. Y bueno, tenemos un seguimiento de casi 2 años, que no todas las series tienen eso. Muy bien, gracias. Nada. Yo tenía una pregunta. Nos planteamos, y hasta las guías americanas se plantean como el desplazamiento inicial como un factor determinante, primero para decidir cirugía o no. El problema es que hemos de recordar que al final esta fractura es totalmente inestable y que nuestro objetivo, aunque la odontoides, ya has mostrado un caso, ¿no? Inicialmente estaba alineada, pero luego durante intraoperatoriamente se ha movido. Sí. Entonces, esa valoración prequirúrgica del gap a veces no es totalmente real y a veces no te va a asegurar si tienes que ir por adelante y por ahora no. Va a ser la capacidad que tengas de reducir ese gap y luego también la listesis que puede haber entre las articulaciones de C1 C2. A mí me ha pasado que conseguimos alinearlo, pero seguramente habría algún tipo de lesión más estructural a nivel ligamentoso y al final el paciente siguió haciendo fuerzas de retrofusión y hizo la pseudo y tuvimos que ir por atrás. Entonces, es paradójico que nos planteemos esta evaluación de una medida que luego después intraoperatoriamente la vamos a cambiar y la vamos a intentar a buscar lo que tenemos que hacer, que es alinear la fractura. No es paradójico porque tenemos resultados estadísticos y nos ha pasado en un solo caso y eso no lo puedes predecir. Probablemente sea el tema de la osteoporosis lo que te lo pueda predecir, pero el gap, evidentemente, nuestra serie ha salido con pruebas no paramétricas, que es más difícil de dar la diferencia. Nos ha salido el gap y el balance sagital preoperatorio. Pero sí que te puede pasar que se te desplace cuando estás metiendo la Kirchner, sí, te puede pasar, o cuando estás metiendo el tornillo y lo desplaces, sí, pero eso no te lo va a decir probablemente nada más que la propia calidad del hueso, que muchas veces tampoco no está medido, no está observado a día de hoy. Gracias. Sí. Pues con esta última charla damos por concluida la mesa 4 de comunicaciones libres. Exacto.